in our English church. I see evidence of a move of God. Veo evidencia del mover de Dios. I guess we're all set there. This morning I want to try to hurry through a message here Esta mañana quiero apurarme a través de este mensaje that the Lord gave me. que el Señor me dio. And I got inspiration from something I read in The Purpose-Driven Life. Y tomé esta inspiración de un libro que leí, La vida con propósito. The title of my message is Transformed by Trouble. El nombre de mi mensaje es Transformado a través del problema. Do you know, in our Christian life, our spiritual growth usually comes when we face adversity. Ustedes saben que en nuestro caminar espiritual nuestra fe crece y nuestro crecimiento se desarrolla a través de las adversidades. Amén. God has a purpose behind every problem in our lives. Dios tiene un propósito tras cada problema que tenemos en nuestra vida. In 2 Corinthians 4:17 it says, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Momentary troubles bring eternal glory. Tribulación momentánea nos trae gloria eterna. In 1 Peter 4:12 it says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you." En 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. He's saying that these trials are normal for the Christian life. Él está diciendo que estas cosas son normales para la vida de un cristiano. And we've seen just had a glimpse of what's going on in Cuba, Y acabamos de ver lo que está sucediendo en Cuba, a place whose economy has been devastated. en un lugar donde la economía está sido devastada, But people come together to worship the Lord. pero la gente se une, el pueblo se une para alabar al Señor. Momentary troubles, eternal glory. Tribulación momentánea y gloria eterna. We learn things about God and about ourselves through suffering that we don't learn any other way. Aprendemos sobre Dios en nuestros sufrimientos de una manera que no lo aprendemos de ninguna otra forma. God uses problems to draw us to Himself. Dios utiliza los problemas para acercarnos a Él. Psalm 34:18 says, "The Lord is near to those who have a broken heart, and saves such as have a contrite spirit." En los Salmos nos dice que Dios está cercano de aquellos de corazón tristes. God uses people Dios usa gente problems to promote His kingdom y problemas para promover su reino and His eternal purposes. y su propósito eterno. God could have put a hedge around righteous Job, Dios pudo haber puesto un cerco de protección alrededor de Job, but He didn't. pero no lo hizo. God allowed Satan to try Job beyond measure. Dios permitió que Satanás tratara con Job. He lost his family, Él perdió su familia, his home, su casa, his livestock, su ganado, his health, su salud, and even these diseases came upon him, y aún hasta estas enfermedades vinieron sobre él. where he was scraping his skin to obtain relief. Cuando él hasta se rascaba para tratar de tener un alivio. But in the end, Job came to know God in a way that he never had. Pero al final Job pudo conocer a Dios de una manera que nunca lo había hecho. And God restored Job's honor
and his glory, his family. Pero Dios le restauró a Job todo lo que él había perdido. In Job 42, 1 through 3, and then I'm going to read verse 5, it says, Then Job answered the Lord. This is after the Lord began to question Job about things that he had created, saying, in effect, where were you, Job? Y aquí en Job capítulo 42, esta es la respuesta de Job cuando él había cuestionado a Dios y Dios le empezó a preguntar, ¿dónde tú habías estado al principio? He says, I know that you can do everything. This is Job speaking, and that no purpose of yours can be withheld from you. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. You ask, who is this? This is God asked Job. Who is this? Who hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. I have heard you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. God could have kept Joseph from being sold into Egypt by his brothers. Dios pudo haber mantenido que José no lo vendieran sus hermanos en Egipto. God could have kept Joseph from being imprisoned by Pharaoh Dios también pudo haber hecho que a él no lo metieran preso por Faraón, for something he did not do. por algo que ni tan siquiera él hizo. But God gave Joseph the ability to interpret dreams. Pero Dios le dio a él la destreza de interpretar sueños. And eventually this came to Pharaoh's attention. Y eventualmente esto vino a la atención del faraón. He predicted that Egypt would have 7 bountiful years, followed by 7 years of drought. Él pudo predecir que venían 7 años de mucha plenitud, seguido por 7 años de una hambruna. He told Pharaoh to build storehouses and store up the grain during the 7 good years. Él le dijo al faraón que construyera graneros para que él pudiera guardar estos alimentos durante esos 7 años de abundancia. So that they would have grain during the 7 years of famine. Para que tuvieran granos en esos 7 años de hambruna. Pharaoh not only listened to Joseph, but he put Joseph in charge. No solamente el faraón escuchó el consejo de José, sino que también lo puso al frente de todo esto. During that time, Joseph was second in command, Durante este tiempo, José era el segundo next to Pharaoh. en el comando después del faraón. He not only saved the Egyptians from starvation, Él no solamente salvó a los egipcios de morir de hambre, he saved his own family. también salvó a su familia, His father Jacob su padre Jacob and his brothers, y sus hermanos. those brothers that had sold him into Egypt. Aquellos hermanos que lo habían vendido como esclavo hacia Egipto. And finally, after Joseph revealed himself to his brothers who had sold him to Egypt, they feared revenge. Y eventualmente cuando José se reveló a sus hermanos allí en Egipto, ellos tuvieron miedo. But Joseph told them in Genesis 50:20, Pero José le dijo a ellos en Génesis 50:20, Joseph speaking, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive." Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. God could have made Laban treat Jacob fairly, Dios pudo haber hecho que Labán tratara mal a Jacob. but he did not. Perdón, que lo hubiese tratado bien, pero no lo hizo. Jacob was a schemer, a conniver, a manipulator. Jacob era un manipulador.
he contrived with his mother to cheat his brother out of his birthright. Él se puso junto con su madre para mentir sobre la primogenitura de su hermano. Down there at Laban's house, Ahí en la casa de Labán, Jacob fell in love with Rachel, Jacob se enamora de Raquel, Laban's daughter. la hija de Labán. And Laban, being the businessman that he was, Y Labán, siendo el hombre de negocio que él era, told Jacob he could have Rachel, but he would have to work for him for 7 years. le dijo que podía tener a su hija Raquel, pero tenía primero que trabajar por él 7 años. When Jacob woke up from his marriage bed, Cuando Jacob se levantó de su cama de matrimonio, he realized that he had been given Leah se dio cuenta que le habían dado a Lea instead of Rachel. en vez de Raquel. And he had to work 7 more years for Rachel. Y él tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. You see, through this great trial, God was doing a work in Jacob. Ustedes ven, a través de esta tribulación, Dios estaba haciendo la obra en Jacob. He had met a conniver. Él había encontrado a un He mentiroso. had met his match. Él había encontrado su dúplica. He wasn't in charge anymore, Laban was. Él ya no estaba en control, ahora Labán era el que estaba en control. But you know, this was God's dealings in Jacob's life. Pero tú sabías que esto era cosa de Dios, lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob. Jacob came down there because he was running from Esau. Jacob estaba corriendo por su vida porque pensaba que Esaú lo iba a matar. Esau vowed to kill Jacob, and he had reason. Esaú quería matar a Jacob y él tenía razón para hacerlo. But let me tell you some of the ways that God worked in Jacob's behalf. Pero te voy a decir unas cuantas cosas de cómo Dios trabajó en la vida de Jacob. Jacob went down to Laban, a poor man. Jacob entró en casa de Labán siendo un hombre pobre. He left Laban's house a wealthy man Salió de su casa siendo un hombre rico and a father of many children y un padre de muchos hijos, whose boys would grow up to be the patriarchs of Israel. hijos cuales fueron los patriarcas de Israel. This Leah that he was given him Esta Lea, la que le fue dada, bore him 7 of those y patriarchs, le dio 7 de aquellos patriarcas, and her servants several more. y sus siervas también le dieron unos cuantos. So God not only brought him back a wealthy man, Y Dios no solamente lo sacó, lo regresó siendo un hombre rico, but he brought him back, he was a patriarch of a great family. pero también lo sacó siendo un patriarca de una gran familia. Jacob had an encounter with God in a place called Bethel. Jacob tuvo un encuentro con Dios It en un lugar says, llamado Betel. it says he wrestled with the Lord. Dice que él estuvo forcejeando con el Señor. Now, I don't understand all that. Y ahora yo no entiendo todo eso. I'm sure the Lord had his hand tied behind his back or something. Estoy seguro que el Señor tenía una mano atada detrás de su espalda, But he allowed Jacob to prevail. pero él le permitió a Jacob ganar. And he said, as morning was coming, Jacob said, I will not let go until you bless me. Y cuando ya habían forcejeado toda la noche, llegó la mañana, Jacob le dijo, no te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. And the Lord changed Jacob's name from Jacob, meaning a heel grabber, Y Dios le cambia entonces el nombre a Jacob. Jacob, que significa el agarrador del talón, and schemer, y mentiroso, to Israel, y se lo cambia a Israel, which means a prince with God. lo que significa príncipe de Dios. The devil meant it for evil, but God meant it for good. El diablo lo quería para mal, pero Dios lo hizo para bien. God brought about, this was the beginning of the nation of Israel Esto there, fue el comienzo de la nación de Israel and the patriarchs of Israel. y los patriarcas de Israel. God could have kept Daniel from the lion's den, but he didn't. Dios también pudo haber mantenido a Daniel fuera del el pozo de los leones. Because of Daniel, King Darius
came to know that Daniel's God was different from his gods. Por Daniel, el rey Daríos también llegó a conocer que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. They had tricked the king who loved Daniel and cared about him, but they tricked the king. You know, the devil is a schemer, and he's a liar, and he's a manipulator. He's all these things rolled into one. And they intended to get rid of Daniel, who had found favor with the king. Daniel, of course, was a Jew. Okay. Pero ustedes saben que Satanás es un mentiroso y un manipulador, y ellos trataron, el enemigo trató de manipular y mentirle al rey para que matara a Daniel. In Daniel 6:19-22, it says that then the king arose very early in the morning. This was after Daniel was thrown into the lion's den. The king had a sleepless night. And he said he arose very early in the morning. He came to the den and he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, underline continually, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the mouths of the lions, and they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. Y el rey, después de no haber podido dormir rápido la noche anterior, por la mañana se acerca, y en el versículo 19 del libro de Daniel, capítulo 6, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. King Darius made a decree that in every dominion of his kingdom, men must tremble and fear before the God of Daniel. El rey en ese entonces hizo un decreto de que todo el mundo tenía que reverenciar el Dios de Daniel. He declared that the God of Daniel was a living God and steadfast forever. Él declaró que el Dios de Daniel era el Dios viviente. That his kingdom was one that would never be destroyed nor pass away. Que su reinado no va a ser nunca destruido y nunca pasaría. Daniel was honored and prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus, the king of Persia that followed. Durante el reinado de este rey, al igual que el rey Cyrus, Yeah. no sé cómo se dice en español. ¿Perdón? Ciro. Daniel fue honrado en la nación. It was Cyrus, by the way, that financed the trip of Nehemiah to go back to begin to rebuild the temple and eventually the walls of Jerusalem. Fue el rey Ciro quien financió el viaje de Nehemías para que fuera a la tierra de Jerusalén para poder construir las paredes y el templo. God could have kept the three Hebrew children from the fiery furnace, but he did not. Pero también Dios pudo haber sido capaz de mantener a los tres jóvenes hebreos fuera del horno de fuego, pero tampoco lo hizo. During his reign, King Nebuchadnezzar was the most powerful king on earth. En ese entonces el rey Nabucodonosor era el rey más poderoso de la tierra. He had a statue of himself erected and demanded that people bow down and worship it. Él había hecho una estatua de sí mismo y había pedido que todos se rindieran ante él a rendirle tributo. The three Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego, that was their names in Babylon, refused
Pero estos tres jóvenes hebreos se negaron. The king gave them one last opportunity to relent and to bow down and worship the image which he told them that if they did not, they would be cast into the fiery furnace. El rey le dio una última oportunidad para que se rindieran delante de él para adorarle, o si no, serían tirados en el horno de fuego. And the king asked, then who is the God who will deliver you from my hands? Y entonces el rey le dijo, entonces, ¿quién va a ser el Dios que los libre de mi mano? Now this was their reply to Nebuchadnezzar. Y esta fue la respuesta al rey Nabucodonosor. It's found in Daniel 3:16 through 18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, remember, this was a king of kings. Acuérdense, este era el rey de reyes. He was powerful. Él era poderoso. He said, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. He was saying the king didn't need to give him any more time. They had made up their mind. Ellos le dijeron que no te necesitaban más tiempo, ellos no tenían que pensar más nada. He says, if this is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. They were thrown into the fiery furnace after it had been heated up 7 times, so much that the soldiers that threw them into the furnace were killed by the heat. A ellos entonces los tiraron adentro del horno de fuego, que lo habían calentado 7 veces más de lo normal, al punto que los soldados que estaban abriendo la puerta fueron matados instantáneamente. Nebuchadnezzar, this is found in Daniel 3:24 and 25. Then King Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? And they answered and said to the king, true, O king. But look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y el rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. When they came out of the furnace, their bodies were not burned. Cuando salieron del horno, sus cuerpos no estaban quemados. The hair on their head was not singed. Sus pelos en sus cabezas tampoco estaban. Their garments were not burned. Sus ropas no estaban quemadas. And the smell of fire was not on them. Y el olor del fuego no estaba en ellos. Nebuchadnezzar concluded with this. He spoke in astonishment, saying, there is no other God who can deliver like this. And the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Hold on a second. I'm sorry, 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. God could have kept the Apostle Paul from being jailed, shipwrecked, beaten, and thrown into prison in Rome. Dios también pudo haber hecho que el apóstol Pablo no sufriera todo lo que él sufrió en Roma. Paul was chosen to be an apostle to the Gentiles. Pablo había sido elegido ser un profeta para a los gentiles.
He made 3 missionary journeys covering much of modern-day Turkey and Macedonia and Greece. Él hizo 3 viajes misioneros en Macedonia, Grecia y Roma. Turquía. All right. He wrote nearly 2/3 of the New Testament Él escribió Well, 2/3 partes del Nuevo Testamento while he was imprisoned in Rome. mientras él estaba encarcelado en Roma. What the devil means for evil, God means for good. Lo que el enemigo quiere para mal, Dios lo hace para bien. God had given Paul an amazing vision of heavenly things, too extraordinary to speak of in detail. Dios le dio a Pablo una visión de cosas extraordinarias, muy detalladas para poder hablar de ellas. In 2 Corinthians 12, 1-5, it says, "It is doubtless not profitable for me to boast. It will come to visions and revelations of the Lord." And here he's speaking about himself. He says, "I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows. Such a one was caught up to the 3rd heaven. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I do not know, God knows. How he was caught up into paradise and heard inexpressible words, which it is not lawful for a man to utter. Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast, except in my infirmities." Y así decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 5. "Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades." Paul spoke of a thorn in the flesh given to him by the Lord in 2 Corinthians 12, 7-9. And it goes, "And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations that were given to him. A thorn in the flesh has been given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said, My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness." And he says, "Therefore more gladly I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Y en el versículo dice, "Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo." And how could we speak of troubles and ultimate victory without speaking of our Lord Jesus Christ? ¿Y cómo podemos hablar de problemas y la victoria sobre ellos si no hablamos de nuestro Señor Jesucristo? He was the Son of God, the Word that became flesh. Él era el Hijo de Dios, el Verbo, el principio. He healed the sick, cleansed the lepers, Él sanó al enfermo, limpió al leproso, healed blind eyes, sanó la ceguera de los ojos and paralyzed bodies. y cuerpos paralizados. Yet he was ridiculed, Y fue ridiculizado, persecuted, perseguido and ultimately crucified for the sins of the world. y últimamente fue crucificado por el pecado del mundo. He raised 3 people from the dead, according to scriptures, probably more.
Él levantó, de acuerdo a la escritura, a 3 personas de la muerte. The last being Lazarus, El último fue Lázaro, who had been dead 4 days. quien había estado muerto 4 días. That gives me hope for all sinners anywhere, everywhere. Y esto me da mi esperanza por todos los pecadores de todas partes. That the Lord Jesus could say to Lazarus after 4 days in the tomb, Lazarus, come forth. Si el Señor le puede decir a Lázaro después de 4 días de estar en una tumba, Lázaro, sal. He's calling people forth from their sin, Está también llamando a las personas a que salgan de su pecado, their iniquity, de su iniquidad, their addictions, de sus adicciones, their perverse de lifestyles. su estilo de vidas perversas. And He offers them grace. Y Él les ofrece gracia, He offers them mercy. misericordia, He offers forgiveness le ofrece el perdón. because He's the Son of God Porque Él es el Hijo de Dios, that was crucified for our sins. que fue crucificado por nuestros pecados, But He's been raised by the power of God. pero ha sido levantado por el poder de Dios And He sits at the right hand of the Father. y se sienta a la diestra del Padre. Aleluya. Santo. In John 10, or 1, 10 through 12, He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. He came to His own, and His own did not receive Him. Excuse me. But as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God. Aleluya. En Juan capítulo 1 del 10 al 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Santo eres Señor. And it ends even to those who believe in His name. Every problem is a character building opportunity. Cada problema es una oportunidad para crear el carácter. I remember when I went into the Air Force Me acuerdo cuando entré during Vietnam. en la Fuerza Aérea en el tiempo de And Vietnam. they took us from the airport to a bus in Lackland Nos llevaron Air Force desde, Base. desde el aeropuerto hacia una guagua And there was a big sergeant outside. y había un sargento muy grande afuera. And he started screaming at us, Y él empezó a gritarnos, just screaming. simplemente It was gritando. about midnight. Eran como las 12 de la noche. We were tired, Estábamos cansados, but he just laid into us. pero él empezó a gritarnos. He didn't know us. Él no nos conocía, We didn't know him. nosotros no le conocíamos, But that was just the beginning of about 6 months or 3 months, I believe, of trouble. pero eso fue el comienzo de como 3 meses de problemas. But there was a reason for all that. Pero había una razón por todo eso. This was during Vietnam. Esto fue durante la guerra de Vietnam. They were taking civilians Estaban sacando a los civiles and trying to make them soldiers, y los estaban tratando de hacer soldados. putting us through all that to build up our strength and our stamina. Estaban haciendo eso para tratar de fortalecernos Through all this trouble and hardship. por todo este problema y toda esta situación. You know, we thought that was terrible, perhaps. Pensábamos que era terrible. But what if young men were sent to war right off the bus? Pero ¿y qué tal si a estos jóvenes los mandaran a la guerra en el momento que se bajen de esa guagua? With no preparation, Sin ninguna preparación, no training, sin ningún entrenamiento, no respect for authority. sin ningún respeto por la autoridad. We would be just sending them like sheep to the Y slaughter. hubiésemos enviado como animales a ser degollados. There was redemption in that trouble. Había redención en ese problema. Every problem is a character building opportunity. Cada problema es una oportunidad para crear. Romans 5, 3 and 4 says, and not only that, we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance produces character,
and character hope. And now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit given us. Y en Romanos capítulo 5, en versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. I was wondering if this is a message that the Lord gave me. I thought it was. Yo me preguntaba si este era el mensaje que Dios me había dado, pensé que sí lo era. We have some missionaries we support at Wycliffe Translators. Tenemos misioneros que apoyamos, que son They send traductores. me a little note every month. Ellos me mandan una carta todos los meses. This is what they sent me, and I just opened it up this morning. Y esto fue lo que ellos me enviaron, lo acabo de abrir hoy, esta mañana. That is why we never give up. Por esto es que nosotros nunca nos rendimos. Though our bodies are dying, Aunque nuestros cuerpos se están muriendo, our spirits are being renewed every day. nuestro espíritu se renueva cada día. Aleluya. For our present troubles are small Porque los problemas en este presente son pequeños and won't last very y long. no van a durar mucho tiempo. Yet they produce for us a glory Pero producen para nosotros that gloria, vastly outweighs them, que es mucho más grande. a glory that will last forever. Una gloria que durará por siempre. So we don't look at the troubles. Así que no miramos a los problemas. We can see now. Podemos ver ahora. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. Porque podemos poner nuestra mirada en cosas que no podemos ver. For the things that we see now will be soon be gone. Porque las cosas que podemos ver ahora pronto van a desaparecer. But the things we cannot see will last forever. Pero las cosas que no podemos ver van a durar una eternidad. Doug and Joe, praying for you today. Doug y yo estamos orando por ustedes hoy. All things work together for good Todas las cosas obran para bien. to them that love God. Para aquellos que aman a Dios They're called y son according to llamados His de purpose. acuerdo a su propósito. Aleluya. There's a song. I'm not going to sing it for you, but I want to quote the chorus, and we'll Hay close una with that. canción, no se la voy a cantar, pero quisiera decirles la letra. It will be worth it all when we see Jesus. Va a ser todo, va a valer la pena todo cuando veamos a Jesús. Life's trials Las pruebas de esta vida will seem so small se van a ver tan pequeñas when we see Christ. cuando veamos a Cristo. One glimpse of His dear face, Una mirada de su dulce cara, all sorrow todo dolor will erase. se va a borrar. So bravely run the race Así que corre la carrera valentíosamente till we see Christ. hasta que veamos a Cristo. Amen. Let's give the Lord. Give you praise. I'm going to ask you.